Hola, somos el equipo número 5 y les hablaremos un poco sobre la cultura y pintura renacentista. Se conoce como Renacimiento al movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI. Su origen se remonta a Florencia, Italia, al año 1400, en donde se gestó una intención de transformar y evolucionar el arte en Europa, el cual para este momento conservaba el estilo medieval. De esta manera, el arte renacentista dejaría de presentar en sus obras tan solo el material religioso y comenzaría a plasmar el arte en torno al ser humano, a sus deseos, sentimientos y deleites. Este movimiento artístico generó un nuevo abanico de estilos, tales como la creación de retratos, las obras al desnudo y los cuadros de mitología y paisajes. La escultura del Renacimiento se sirvió en toda clase de materiales, principalmente del mármol, bronce y madera. Las producciones de estatuillas en bronce tuvieron gran difusión en el Renacimiento, debido al gran número de coleccionistas. La madera fue utilizada en países como Alemania y España, donde la gran riqueza forestal y el trabajo tradicional de la madera policromada se empleó en la ejecución de imaginería religiosa, retablos y altares. La terracota fue empleada como material más económico. Se utilizó terracota en color natural y policromada. La escultura en el Renacimiento tomó como base y modelo las obras de la Antigüedad clásica y su mitología, con una nueva visión del pensamiento humanista y de la función de la escultura en el arte. Como en la escultura griega, se buscó la representación naturalista del cuerpo desnudo con una técnica muy perfeccionada, gracias al estudio meticuloso de la anatomía humana. El cuerpo humano representó la belleza. En esta época es cuando se dio prácticamente la liberación de la escultura del marco arquitectónico. Los relieves se realizaron con las reglas de la perspectiva y se mostraban a los personajes con expresiones de dramatismo. La técnica del tallado de mármol se recuperó en tiempos del Renacimiento con la perfección que había tenido durante el periodo clásico. A partir del Renacimiento se empleó el taladro manual para eliminar la piedra hasta una cierta profundidad. Para las obras en bronce se necesitaba la realización de la obra previamente en arcilla o en cera para su posterior fundición. Después se cincelaba para suprimir los posibles defectos de la fundición. Se pulía la superficie con abrasivos y a gusto del escultor se añadían las patinas. La talla de madera se podía realizar también en talla directa sobre el bloque de madera con la ejecución de un boceto pequeño para su guía o con un modelo previo en yeso o arcilla. La composición de la figura humana se basó en la búsqueda de la perfección de la anatomía. La primera escultura exenta renacentista que mostró la armonía del desnudo fue el David de Donatello. En los grupos escultóricos de carácter religioso se mostraba la combinación del naturalismo con una intensa expresividad. La serenidad florentina desapareció ante las pasiones que mostraban los personajes con sus caras deformadas por los gestos de desesperación y dolor visibles en los entierros de Cristo, de Guido Mazzoni. En el relieve se utilizaron la arquitectura y las recién adquiridas leyes de la perspectiva para comprender los fondos de las presentaciones, como en la célebre Puerta del Paraíso de Ghiberti. La escultura flamenca, junto con la de los países germánicos, se desarrolló con un realismo que se apreciaba en todos los detalles ornamentales. Los retratos en forma de bustos siguieron siendo utilizados con la nueva concepción humanística, que imponía la representación con gran parecido físico, pero también con la afirmación de la personalidad del retratado. La escultura italiana en el Renacentismo. El siglo XV, 1400 a 1500, también es conocido como el Quattrocento, el siglo de los descubrimientos. En este siglo se logran dar grandes descubrimientos, tanto de técnicas como de conocimientos. Un ejemplo de esto es el descubrimiento de América en 1492. Durante esta época, la principal corriente artística era el arte gótico. Sin embargo, en el sur de Italia, en la región de la Toscana específicamente, el gobernante Federico II crearía una escuela nueva de arte bajo su protección. La escuela tomaría la figura de Nicolás Pisano, un escultor de renombre de la época. Nicolás se convertiría en uno de los precursores del Renacimiento, pero el Renacimiento como tal surgiría en Florencia, una ciudad próspera que en ese entonces era gobernada por la familia Medici. Gracias a la prosperidad que vivía Valencia, se podían utilizar materiales lujosos en ese entonces sería el bronce y el mármol para las esculturas.
El Quattrocento comenzó con la obra escultórica de los relieves de las puertas del Baptisterio de Florencia, realizados por Lorenzo Ghiberti, un joven escultor de 20 años. Ghiberti esculpió las últimas dos puertas del Baptisterio, al ganar el concurso que postuló Andrea Pisano, el nieto de Nicolás Pisano, quien esculpió la primera puerta durante 20 años. El siguiente granito fue nada más ni nada menos que Donato di Niccolo, Donatello. 10 años menor que Ghiberti, y aunque no era una tortuga ninja, creó obras como el David y la Gatamela, y es precursor de Miguel Ángel. El Renacimiento en Italia llegó a su segunda etapa en el siglo XVI, conocida como el Cinquecento, o pleno Renacimiento. En esta etapa surge Miguel Ángel con obras muy famosas como el David de Miguel Ángel y la Piedad Florentina. Miguel Ángel también participaría en el movimiento del manierismo, cual consiste en esculpir cuerpos en posiciones deformantes o incómodas. La mayor parte de la escultura alemana se realizó en madera por la gran riqueza forestal de sus regiones y con una magnífica policromia y dorado. A los escultores alemanes les costaba abandonar los ropajes góticos y que sus personajes adquiriesen el espíritu clásico. Así se puede ver claramente en las obras de Beethoven, en el retablo de la Virgen de Santa María de Cracovia, en los relieves de la Catedral de Bamberg o en la Anunciación del Rosario en la Iglesia de San Lorenzo de Nuremberg. También en el mismo estilo se encuentra la escultura de Tilman Riemenschneider, obras extraordinarias como el altar de la Anunciación de la Iglesia de Kreglingen. La escultura alemana tuvo corta vida de la época del Renacimiento. Descubrió como escultora Peter Vischer, junto con otros miembros de su familia inspirados más directamente en el Quattrocento italiano, como se ve en el sepulcro de San Sebaldo en Nuremberg, así como su participación como mausoleo del emperador Maximiliano en Innsbruck, que debía agrupar a 40 estatuas de tamaño mayor natural y 100 estatuillas menores con 40 bustos emprendedores. En el arte de la escultura española forma parte de las ideas y formas escultóricas del Renacimiento italiano. Penetraron en España con los artistas florentinos que fueron a trabajar a la corte española durante el siglo XV y siguen extendiéndose con la obra de artistas de varias nacionalidades y de algunos españoles que emprendieron en Italia desde los últimos años de dicho siglo. Sin embargo, el nuevo estilo no logró implantarse con firmeza hasta el advenimiento del rey Carlos I de España al trono, en el siglo XVI. Ya en 1339 había llegado a Cataluña el arte de los pisanos con el sepulcro de Santa Eulalia en la Catedral de Barcelona, labrado el Lupo di Francesco, aparte de algunas otras influencias arriba descritas. La escultura renacentista se hizo presente a través de 3 vías distintas, donde los escultores italianos, mandados llamar por los mecenas, que realizaron sus obras en España, obras importantes procedentes de los talleres italianos, donde la primera generación de artistas españoles obtuvo el primer grupo que se encuentran los escultores Domenico Fancelli, Pietro Torrigiano, Jacopo Florentino, también llamados el Indaco. La escultura inglesa del siglo XVI se deriva de la italiana, siendo como este último país los más notables artistas que trabajaron en Inglaterra. Los monarcas, para animar la vida artística, ejercieron una función muy importante a la hora de desarrollar este movimiento artístico. Entre los primeros y principales escultores italianos figuró Pietro Torrigiano, a quien se debe el sepulcro de Enrique VII e Isabel de York. Está realizado en mármol y bronce dorado, con las figuras yacentes de los monarcas, y en cada ángulo del sepulcro unos ángeles que sostienen los escudos de armas. Se encuentra en una capilla de abadía de Westminster, en Londres. Escultura en los Países Bajos.
En los Países Bajos se había desarrollado y conciliado completamente las actividades artísticas durante el periodo gótico a niveles muy altos, lo que hace comprensible que fueran rehacidos y admitidos otros criterios. Fue tardía la aceptación de estos, pero se logró la realización de retablos, sillerías de coro y mobiliario religioso con escultura incluida. Se realizó la talla en madera en los que se elaboraron los elementos renacentistas al estilo de los realizados en la parte lombarda de Italia. En 1507 se convierte en gobernadora de los Países Bajos Margarita de Austria, nombrado a Jacques de Brood, arquitecto y escultor para la realización de numerosas obras, entre ellas las 3 obras para la capilla funeraria de los señores de Beaussou, Jean de Eny, conde de Beaussou, y su esposa Annie de Bourgogne. Una tumba en estilo manierista representando un hombre agonizando. Una sorprendente tumba representando un cadáver en estado de putrefacción, llamado Ilhom al-Mouns. Escultura hispanoamericana. La escultura hispanoamericana renacentista se logró a las órdenes religiosas y a su labor de enseñanza, junto con la disponibilidad de modelos de obras traídas de España, que fueron de donde en muchas ocasiones se copiaba, sobre todo la iconografía de las imágenes. En Ecuador fueron precisamente los misioneros franciscanos de origen flamenco Pedro Gosal y Jodoco Rick los que fundaron la primera escuela en el convento de San Francisco de Quito, enseñando conocimientos en el arte, la arquitectura y la talla, tanto en piedra como en madera. Los artistas locales lograron unas buenas interpretaciones mezcladas con motivos de su tradición, con la ingenuidad de los rostros de las imágenes, así como la policromía con colores más primarios y mucho más llamativos, donde se puede apreciar en los retablos que se construyeron durante el 500 en México, así como en la decoración. La pintura renacentista. La pintura renacentista surge en Italia junto a la escultura renacentista, con la invención de nuevas técnicas como lo era la perspectiva, pero la principal característica realmente fue el humanismo que venía con ella, dejando el enfoque que se tenía exclusivo a Dios en el arte, mientras ahora se plasmaba al humano como centro. La pintura del Quattrocento se desarrolló primero con la obra de Fray Angelico y sobre todo de Masaico, que creó una nueva sensibilidad totalmente ajena al gótico. Logra una sensación de espacio a través del uso metódico de perspectiva lineal, como puede verse en la Trinidad de Santa María Novella. Con el humanismo, el hombre se sitúa en el centro de todas las obras, y es la medida de la referencia. La perspectiva debe entonces respetar las leyes físicas del mundo, y la relación entre luz y sombra de los cuerpos. Masaico quiere representar en sus cuadros la realidad objetiva. Tradicionalmente es considerado como el primer pintor moderno. Introdujo el arte occidental en la noción de verdad óptica y perspectiva de volumen. Algunas de las características de la pintura se basan en la observación de la naturaleza. Los cuadros se sitúan en paisajes naturales que se intentan recrear con fidelidad. La figura humana se convierte en centro y medio de todas las cosas. Aquí se dice que empieza el estudio de la anatomía y dominio de la perspectiva y técnicas compositivas. Los efectos de luces y sombras, como el claroscuro o la grisalla, de ahí técnicas como el esfumado, efecto brumoso, técnica en la que se destacó Leonardo da Vinci. Se extiende el uso del lienzo, que es más económico que la tabla. Por otra parte, si en la Edad Media la pintura fue de manera casi exclusiva religiosa, en el Renacimiento se introducen nuevos temas, como los mitológicos, alegorías y temas históricos. Aparece el desnudo, no por sí mismo, sino en el marco de una pintura de naturaleza, por ejemplo mitológica. Pintura renacentista italiana. El Renacimiento italiano creó una verdadera revolución en la pintura. Italia fue el foco primero y principal del Renacimiento en todas sus manifestaciones del siglo XV al siglo XVI. Un directo antecesor de esta nueva sensibilidad fue Giotto, maestro que rompió con el estilo bizantino. Sustituyó el típico fondo dorado por escenarios naturales. La pintura del Quattrocento se desarrolló primero con la obra Fra Angelico y sobre todo de Masaccio, 1401 a 1428.
Logra la sensación de espacio a través del uso metódico de la perspectiva lineal, como puede verse en la Trinidad de Santa María Novella, 1420 a 1425. Con el humanismo, el hombre se sitúa en el centro de todas las cosas y es la medida de referencia, sus cuadros la realidad objetiva. Tradicionalmente es considerado el primer pintor moderno. Introdujo en el arte occidental la noción de verdad óptica, de perspectiva y de volumen. Esta investigación sobre la geometría y la matemática fue seguida por Paolo Usello, Andrea del Castagno y Fra Filippino Lippi. Conviene destacar a Piero della Francesa, 1416 a 1492, quien se interesó por los tratados de Viturbio, pensador latino que desarrolló en sus escritos el arte de la razón, el sentido de la medida y del equilibrio. Desarrolla un modelo de ciudad romana con las proporciones ideales. La pintura exige la adecuación entre la visión de la imagen pintada y la de los objetos en el espacio. Este principio se traduce en la representación de los objetos más distantes de menor tamaño que los que están más cercanos. Piero della Francesa estudió el realismo visual y la perspectiva lineal, como puede verse en su Flagelación de Cristo 1477 a 1499. La siguiente generación de artistas florentinos logró un mayor refinamiento. Benozzo Gozzoli, Domenico Ghirlandaio y sobre todo Sandro Botticelli. En la segunda mitad del siglo XV surge una escuela pictórica en el centro de Italia, preocupada ante todo por crear el espacio en el que se mueven los personajes de sus cuadros, esforzándose por crear sobre todo paisajes ordenados y realistas. En Umbría se destacó Perugino, maestro de Rafael, así como Pinturicchio y Luca Signorelli. En la misma época el Renacimiento alcanzó el norte de Italia, surgiendo escuelas regionales de marca personalidad. Andrea Mantegna es el pintor más importante de Padua, cuya influencia llega a la refinada corte de Ferrara, donde trabajaron Cosme Taura y Frasco del Cossa. Carácter especial presenta Venecia, en contacto constante con Oriente, lo que da a este centro artístico un aire diferente, en el que el color predomina sobre la línea y el paisaje sobre la persona humana, justo a la inversa de lo que ocurre en Florencia. Lo más sobresaliente son los pintores venecianos de la época. Fueron los Vinelli, en particular Giovanni Vinelli. Trascendente de la evolución del Renacimiento veneciano es obra de Antonello de Messina, pintor siciliano que formó en Flandes y que acabó viviendo en Venecia. Una destacada figura veneciana de principios del siglo XVI fue Giorgione, al que se puede atribuir cuadros como La Venus dormida, La Tempestad y Los Tres Filósofos. La segunda fase del Renacimiento italiano es el Cinquecento, en el que destacan los tres grandes nombres de la pintura renacentista: Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, Rafael, 1483 a 1520 y Miguel Ángel, 1475 a 1569. De Leonardo sobre todo destaca su asimilación de novedades gráficas, como los claroscuros. Se trata de un principio de perspectiva que da a las formas lejanas un aspecto más difuso y a las más cercanas una imagen más nítida. El dibujo, como toda la escuela florentina, prima sobre el color. Rafael, por su parte, destacó en la pintura religiosa y también el retrato de nobles de 1504 a 1508. Pintó numerosas vírgenes con niño, Madonas. Basa su composición en el mensaje que desea transmitir, que no es otro que el del amor. También destaca sus estancias del Vaticano, pinturas murales realizadas en los apartamentos del Papa Julio II. Miguel Ángel, escultor, poeta y arquitecto, pintó en los frescos de la Capilla Sixtina, una de las obras cubres del Renacimiento. Representa numerosos episodios relatados en el Antiguo Testamento, el Génesis, y en el Nuevo Testamento, el Juicio Final, que realizó en un momento posterior de su vida. Esta obra maestra del Renacimiento es considerada como los frescos más famosos del mundo. Principales pinturas con sus respectivos autores: Leonardo da Vinci, La Gioconda, Vírgenes de la Roca, La Última Cena, Miguel Ángel Buonarroti, Creación de Adán, Juicio Final, Rafael de Sanzio, Madonna del Gran Duca, Madonna de San Sixto, Tiziano, Danae recibiendo la lluvia de oro, Baco y Ariadna, El Greco, El entierro del conde de Orgaz.